En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Segunda parte. En la primera parte del tema anterior, descubrimos que hay unos seres muy especiales que están en el cielo, gobernando la iglesia desde el cielo. Dadas las circunstancias mencionadas en el libro del Apocalipsis, entendemos que ellos están allá, dirigiendo y comandando a la iglesia cristiana que el Señor quiere levantar, del cual los 24 ancianos de los 4 seres vivientes tienen un rol primordial y muy especial y están en un lugar de realeza dado por Dios. La escena se torna emocionante y nosotros, como cristianos, debemos saber que esta es apenas una pequeña descripción de estos seres que están delante del trono de Dios. Y cabe hacer la pregunta: ¿por qué son tan mencionados en el libro del Apocalipsis? Además, surgen otras preguntas como: ¿quiénes son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes? Y cabe mencionar que solo daremos las cosas que conviene decir conforme a las Sagradas Escrituras.
Probablemente haremos algunas conjeturas que tal vez podría dar algunas respuestas, pero la verdad no son acertadas. Daremos a conocer las cosas basadas en la Biblia como una fuente de revelación, que a medida que vayamos descubriendo, estudiando, escudriñando, encontraremos las respuestas tan exactas que nadie debería malinterpretarlas. Todo está en la palabra de Dios, y acompañamos a lo que dice y no lo que nosotros podríamos pensar o imaginar, saliéndonos de contexto de lo que dice el libro del Apocalipsis. Los demás temas que seguirán después de esto son claves para entender el libro. Y debo aclarar, Dios nos está hablando que quiere llevarnos a un lugar que Él tiene preparado para los suyos. Y no cometeremos el error de hablar las cosas basadas en la tierra, porque la Biblia dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. San Juan capítulo 14 versículo 2. Hablando de este hermoso versículo, es bastante aplicable a lo que Dios nos dice, que nuestra morada no es terrestre, sino celestial. O sea, allá arriba en el cielo, como nuestro lugar de destino para todas las almas que por medio de la sangre del nuevo pacto con Cristo fueron purificadas por medio del sincero arrepentimiento. El Dios Todopoderoso Eterno, el Santo de Israel, cuya morada es en el cielo, y quiere que moremos con Él, y Él tiene una ciudadanía eterna para todos los que creen en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Ya lo escuchó. Está en los cielos. Nuestro lugar eterno por los siglos de los siglos. Por lo tanto, ahondaremos y viajaremos al cielo en oración para ser guiados por Dios en esta hermosa revelación de la palabra de Dios, donde dice: los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y que nos muestre su perfecta voluntad para con la humanidad, de cuántas sorpresas más nos tiene preparado para todos aquellos que le aman de verdad. Aquí es donde nosotros los cristianos debemos entender que Dios desde un inicio nos quiso como seres especiales eternos para Él. Según el capítulo 4 de Apocalipsis, pareciera sacado de una película futurista. En la escena aparecen los 24 tronos y 24 ancianos con vestiduras blancas y usando coronas de oro, y además 4 criaturas vivientes con rasgos y características muy especiales. Y nos surgen de nuestros pensamientos la siguiente pregunta: ¿quiénes son ellos y por qué son tan mencionados en el libro del Apocalipsis? Jehová Dios tiene bien establecido su reino celestial, y hemos analizado y leído detenidamente que Jehová Dios es ordenado en todo en su forma de gobierno celestial, basándonos en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El apóstol Juan de Patmos tiene una tremendísima revelación del trono del Dios Todopoderoso, y ve una puerta abierta en el cielo, y él tuvo que subir al cielo para que le fueran mostradas las cosas. Y vamos a recalcar algo una vez más, y como ya lo hemos dicho antes en otras audiciones, Juan estaba en un éxtasis. O sea, estaba despierto. Él no estaba dormido, sino que estaba despierto. Tampoco dice que murió para ver todas las cosas, sino que estaba en el espíritu. Y al instante
yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Y hemos observado según lo que está escrito que según Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 dice: y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Amén. Y en este capítulo 5 encontramos que aparte de los ancianos y los 4 seres vivientes, hay también una gran multitud de ángeles alrededor del trono, cantando el nuevo cántico: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, según Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Y que más adelante encontraremos otra escena revelada. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Tanto los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, como además la gran multitud, están alrededor del trono, según Apocalipsis capítulo 4 versículo 4. Y que están sobre un piso maravilloso, nada comparado a este mundo terrenal. Como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 4 versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Amén. Y aparte de eso encontramos una gran multitud de almas que también están delante del trono de Dios y delante de la presencia del Cordero. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén. Como podemos observar, que todas las respuestas están dadas aquí, en este sagrado libro de Apocalipsis. Así que no hay manera de perderse. Lo que sucede en el mundo entero es a causa de la revelación de la palabra de Dios. Usted no puede decir que no sabía lo que está pasando, y no vayamos a cometer el error de echarle la culpa a Dios como otros lo hacen. Digo porque las cosas que suceden, aquí están todas las respuestas a las preguntas que usted o yo pudiéramos tener. No debemos buscar otra fuente, todo está aquí en la palabra de Dios. Todos estos seres, al encontrarse todos en el mismo lugar, es una prueba contundente que están allá en el cielo. Y no hablamos de seres de otros planetas, como ya lo hemos mencionado anteriormente, o que fueran visitados de otro lugar. Y para que no nos vayan a malinterpretar, para aquellos que son nuevos oyentes, todos son de la misma ciudad celestial. Aunque pudiéramos interpretarlo, tal vez no todos fueran de la misma especie, pero también hay una prueba absoluta que muchos de los que están ahí salen de un lugar que su destino no era del cielo, sino de la tierra. Y para que usted se quede maravillado, le compartiré esta hermosa, bella revelación. El que lea, entienda. Apocalipsis capítulo 5 versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Y quiero que vea y lea, ¿de dónde vino Jesús? Él vino aquí a la tierra, estuvo en medio de todos nosotros en su peregrinación, como un ser humano normal, y dejó a los suyos una autoridad dada por Dios para que nosotros por medio de Cristo fuéramos hijos suyos y ser parte de la herencia celestial.
Y este es el poder y la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia cristiana. Él ha vencido para darnos esta herencia celestial a todos los suyos, según Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, leído anteriormente. Y a partir de esta escritura es una prueba que no todos eran de la misma especie de seres, pues algunos ya existían desde el principio. San Juan capítulo 1 versículo 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Y todos aquellos que han sido llamados ya habían sido predestinados, elegidos y escogidos por Dios. Romanos capítulo 8 versículo 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Y esto significa que aquellos que fueron elegidos y llamados desde antes de la fundación del mundo también eran por medio de la sangre de Jesús. Como está escrito en Efesios capítulo 1 versículo 3 al 6. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Solo en este texto, si le damos el significado espiritual, no teológico, claro, encontraremos una riqueza celestial poderosa. Dios ya lo había dispuesto desde antes a los que debían ser suyos por su gran misericordia. Ahora, si usted no ha entendido esta, le compartiré otra lectura más contundente. Se lo digo, el Señor tiene un plan. Tal vez usted no vaya en la línea correcta, o tal vez nunca ha recibido al Señor Jesús en el corazón, porque lo está pensando y está queriendo tomar una decisión. ¿Será que Dios le está hablando ya? Puede ser, aunque no lo voy a acertar. Es probable que usted sea un elegido más. Aunque suene increíble, créalo de verdad. Esto es para los que ya son predestinados por Dios. Por eso, los ángeles que detienen los cuatro vientos son ordenados a detenerlos un poco más de tiempo, que más adelante lo analizaremos. Y la pregunta es, ¿para qué están deteniendo los cuatro vientos? Es para sellar a los demás siervos que faltan. Significa que Dios los está buscando y que los está alineando para ser hijos suyos. Estos pueden ser de cualquier religión, porque para Dios no hay nada imposible y los está llamando, mientras los cuatro vientos están siendo detenidos para ser sellados. Lo entendemos por la misma palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7 versículo 2 al 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo,
y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Aunque esta escritura tiene otro tremendo significado, pero lo importante aquí es lo que vemos. Hay una orden de parte de Dios: rescatar a los que Él eligió por su buena voluntad. Y no se refiere a aquellos siervos o siervas nombrados por un agente terrenal, o por el hecho de que sirven en una iglesia cuando son nombrados por los hombres. Hablo de los que Dios ya los tiene elegidos desde antes de la fundación del mundo, para sellarlos con su sello especial, antes que sea el arrebatamiento de la iglesia. Y el único que puede dar este sello es el Dios Todopoderoso. Amén. Y aquí debo aclarar algo. Estos serán aquellos que son elegidos por Jehová Dios. Tal vez nunca nos imaginaremos quiénes o cuántos pueden ser. Tal vez ante los ojos humanos fueron ignorados por muchos y fueron despreciados, considerados ignorantes, inútiles, pero sin embargo fueron fieles al Señor. Es probable que entre algunos de ellos sean parte de esta gloria que nos hablan estos hermosos textos, vastos de gran revelación. Además, nos deja revelado que algunos de los seres humanos que han aceptado fielmente al Señor, nuestro Salvador, en definitiva, los galardona de compartir todas las cosas con Él, y que nos permite tener parte en un lugar especial, en el cielo, unidos todos allá arriba, y no es acá en la tierra. Y con ellos se unen todos los ángeles. Apocalipsis capítulo 5 versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Amén. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Apocalipsis capítulo 7 versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Amén. Estos ángeles no están en la tierra, pues tampoco los 4 seres vivientes ni los 24 ancianos. Todos se encuentran en el mismo lugar, en el cielo. Entonces, ¿dónde se sientan los 24 ancianos? Como dice la palabra de Dios, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, según Apocalipsis capítulo 4 versículo 4. Se sientan en tronos. Ahora hacemos la siguiente pregunta: ¿estos tronos están en la tierra? No. Y la respuesta acertada es que los tronos están en el cielo. Como dice la palabra, alrededor del trono de Dios. Y no son tronos terrenales que están en este planeta Tierra, sino que estos tronos están en el cielo. Aparte de eso, dice la escritura que tienen corona de oro, refiriéndose a las coronas de los 24 ancianos, según Apocalipsis capítulo 4 versículo 4. Entonces, estos ancianos, ¿a dónde se encuentran ellos usando las coronas? Y ellos están en el cielo y no en la tierra. Significa que estas coronas no son las profanadas y desgastadas coronas hechas por manos de hombres. Estas coronas son totalmente diferentes, hechas en el cielo, al igual que los tronos están fabricados en el cielo. 24 coronas en total delante del trono de Jehová Dios el Todopoderoso. Y todas estas coronas son incorruptibles.
todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Y para ir adentrándonos e ir entendiendo también un poco más, vamos a ir más a fondo de esto. Entonces, ¿cuándo reciben las coronas y tronos? Según las visiones del apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Y surgen otras preguntas. ¿Y cuándo fueron hechos reyes y sacerdotes? ¿O cuándo fueron coronados y recibieron tronos? Y la respuesta está en Apocalipsis capítulo 1 versículo 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice que nos lavó con su sangre preciosa y nos hizo, hablando en tiempo pasado, desde antes, o sea, ya era una obra realizada. El apóstol Pedro afirma lo mismo al escribir que la iglesia en la tierra es real sacerdocio escogido para Dios el Padre. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Real sacerdocio. Y real viene de la palabra realeza, es decir, no solo sacerdotes, sino también de la realeza espiritual. Significa que en su vida terrenal, el cristiano verdadero es sacerdote de Dios para ofrecer sacrificios espirituales. 1 Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y además de ser sacerdote, es rey. Así que de la manera que los sacrificios son espirituales, también es espiritual y le concede un poder de rey. En la tierra, el cristiano fiel es rey sobre su propia vida, conciencia, mente, alma y espíritu, ejerciendo dominio en las dimensiones sociales, morales y espirituales de su vida. El rango de rey para el Señor implica una vestimenta real y con corona. Y no como rey terrenal, sino espiritual para Dios. Desde luego, en este contexto la terminología es figurativa, pues se trata de condiciones y circunstancias esencialmente espirituales. Y quiero recalcar algo muy importante. El cristiano puede obtener estos derechos celestiales, o digamos, estas credenciales especiales, pero mientras viva en su cuerpo de carne, si el cristiano peca y reincide en el pecado, o sea, si continúa pecando, pierde los privilegios de rey.
Así de simple, ya no es rey ni para Dios, ni para nadie más, ni mucho menos un sacerdote. Por lo tanto, la misma Escritura dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. En cambio, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos vencieron hasta el fin, muriendo en el Señor Jesucristo. Así que ya hemos encontrado estas perlas preciosas de la palabra de Dios que nos llevará a un mundo donde reina la inmortalidad. En la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses dice que el morir en Cristo es ganancia y no pérdida. Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces entendemos que los 24 ancianos tienen una parte importante en el rol que hace la iglesia en el cielo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos da una pauta de cómo podría ser. Primera de Crónicas capítulo 24 versículo 3 al 5. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio, y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros. Porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipe del santuario y príncipe de la casa de Dios. Amén. Dice: la escritura de este ministerio se repartió por turnos y por suertes, para ejercer un ministerio dentro del santuario, que lo podríamos traducir la iglesia. En el texto leído anteriormente nos da en detalle que había muchos dirigiendo la obra. Primera de Crónicas capítulo 23 versículo 4. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Amén. Usted lo ha escuchado. Era para dirigir la obra de la casa de Jehová, y estos estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en el tabernáculo. Los atrios, las cámaras, la purificación de las cosas santificadas para la obra del ministerio. Primera de Crónicas capítulo 23 versículo 28. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Amén. Esto era en iglesia en antigüedad. Y en el Nuevo Testamento, los ancianos tenían un rol muy especial también. Número 1. Ellos juzgaban. Número 2. Eran representantes del pueblo. Y número 3. Ellos tomaban las decisiones. Hechos capítulo 15 versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Amén. Ellos eran respetados por el pueblo, y eran los llamados a juzgar cualquier cosa que estuviera mal dentro de la iglesia.
podían tomar las decisiones importantes y hacían un papel muy especial en la iglesia. Como está escrito en Hechos capítulo 20 versículos 16 al 18, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Amén. Y quiero recalcar, no es que sepamos a plenitud acerca de este tema, solo expresamos lo que la misma palabra de Dios nos revela por la sabiduría que Dios nos concede. Y como lo hemos dicho anteriormente, quien sabe a ciencia cierta el tema es Dios, hablando de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, y esto se nos revelará cuando estemos con Él en su reino, para que nos explique a plenitud nuestras inquietudes sin límite de tiempo por toda una eternidad. Y para finalizar, los 24 ancianos vienen desde la tierra para morar y reinar con Dios en el cielo. Según Apocalipsis capítulo 4 versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Amén. Y acertamos lo siguiente. Número 1. Los 24 ancianos son coronados. Significa que han pasado por duras pruebas y aflicciones de la tierra para ganarse la corona. Según Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Número 2. Echa sus coronas delante del trono adorando a Dios. Según Apocalipsis capítulo 4 versículo 10. Número 3. Los 24 ancianos son la iglesia en el cielo. Número 4. Los 24 ancianos son la representación del sacerdocio en el cielo. Número 5. Ellos han ganado la victoria hasta el final. Número 6. Los 24 ancianos son los que interceden en el altar de oro por la iglesia en la tierra. Según Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 y Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Número 7. Los 24 ancianos son redimidos, por eso están vestidos de blanco, según Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Número 8. Los 24 ancianos están sentados en el trono para juzgar y gobernar junto con el Cordero, según Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Número 9. Los 24 ancianos es la iglesia triunfadora. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Número 10. El Cordero Jesucristo como el sacerdote supremo por excelencia. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9.
Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe. Pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.